Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensar Fuera de la Caja, donde hablamos de diferentes temáticas que están fuera de la agenda. Queremos traerlas para justamente pensar fuera de nuestra realidad. Y hoy está conmigo Ricardo Pérez Rivera. Él es médico, psiquiatra y director de TOC Argentina. Y como director de TOC Argentina, por supuesto, vamos a hablar del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme y gracias por el interés en la temática. No, por supuesto. Yo creo que más que nada, y lo estábamos hablando fuera de cámara, el interés tiene que ver con la banalidad que hoy en día en Argentina, y vos me dirás si en el mundo también se trata el TOC, ¿no? Mucha gente anda diciendo, ay no, porque mi TOC es cerrar siempre la ventana cuando estoy adentro de mi casa, o bajar la cortina cuando estoy adentro de mi casa, o fijarme la perillita del horno. ¿Qué es el TOC, Ricardo? Sí, mira, el TOC es un trastorno psiquiátrico en el cual la persona padece ideas intrusivas, no deseadas, que le generan malestar. Estas ideas se pueden presentar como un pensamiento, más que nada una duda, una imagen, que puede ser como si fuesen varias fotos que van apareciendo, o tipo un video cortito, tipo GIF, o bien sensaciones. El contenido de estos pensamientos van en contra de la identidad de la persona, de lo que para ella es importante y le generan mucho malestar. También son ideas que la persona se siente amenazada, ¿sí? Entonces básicamente los pacientes con TOC, gran parte de las conductas que tienen son para evitar, ¿sí? Esto que se sienten amenazados. Y lo que hacen para bajar el nivel de malestar que le generan estas ideas son compulsiones. Bien. Estas compulsiones pueden ser motoras, como lavarse las manos, tocar algo, o bien mentales, que es, por ejemplo, rezar, contar o evocar imágenes positivas. Bien, ¿y qué hay de cierto de que el TOC es esta acción que vos decís, la compulsión, pero digo, ¿cuándo se convierte en algo patológico y cuándo no? Digo, como para diferenciar y decir, y no decirle TOC a cualquier cosa. Bueno, mira, lo que vos planteás, esto de que hoy está bastante banalizado, en un punto es cierto, dado que en Argentina el TOC se habló en los últimos 10 años, sobre todo por una obra de teatro, que es una comedia, Sí. que a su vez sale con una película donde también es comedia. Y las películas más importantes es otra americana, Siempre Mejor, con Jack Nicholson, que es una comedia. Y lo interesante es que la mayoría de las películas son comedias de algo que es realmente dramático. Entonces, el TOC, uno habla de trastorno cuando hay una disfuncionalidad, o sea que la persona no puede llevar adelante su quehacer cotidiano de manera normal, ¿sí? Y se ve afectado en lo personal, en lo laboral o en sus estudios. Ahí se habla de trastorno obsesivo compulsivo. Y eso lo padece aproximadamente el 3% de la población mundial. Mirá. O sea que es un montón de personas. Mucha gente, sí. Pero a su vez, el TOC tiene la característica que el comienzo es insidioso, o sea que se empieza a instalar lentamente. En general, durante la primaria o la secundaria comienzan los primeros síntomas y la persona puede tener síntomas durante muchos años hasta que, digamos, esto cobra intensidad y termina condicionando totalmente su conducta. Entonces, las personas que tienen síntomas que no llegan a condicionar su conducta puede llegar a ser hasta entre el 15 al 25% de la población mundial. Y no diría, es muy exagerado esto, y lo estoy diciendo porque tengo mi sesgo en la formación. Pero, bueno, vos sos jovencita, pero las personas que ya tenemos 50 y más años, cuando éramos chicos, en los almacenes habían solamente 3 productos para limpieza. Que se promocionaban por el poder de limpieza, porque Sí. eran cosas muy limpias. O sea, más o menos eso ocupaba menos de medio metro en una estantería. Hoy por hoy, los productos de limpieza tienen metros y metros de estantería, Sí. y dejaron ser vendidos por el poder de limpieza para pasar a ser vendidos por el poder de desinfección, que te mata el 99,9% de las bacterias. De las bacterias, ¿sí? Sí, Inclusive hay productos que son ridículos y que no se ven en todos lados del mundo. Por ejemplo, ese producto que te
no sé si puedo decir marcas o no puedo decir marcas. Sí. ¿Sí? Lisoform. Sí. ¿Sí? Lisoform Spray, donde la publicidad hace unos años era de que había un sofá donde estaba recostado un perro, se va el perro y aparece la mano de una mujer y tira un spray y genera como una burbuja gigante de desinfección y después se sientan los chicos, como que se estuviesen salvando la vida a los chicos. Es una ridiculez, ¿sí? Porque un desinfectante en spray no tiene ningún sentido porque el mismo aire que circula, ¿sí? Ya de alguna manera te contamina el ambiente. Claro. Y en el caso de esta publicidad es más ridículo aún porque los chicos que se sentaron ahí donde la madre salvó tirándole este spray, después van y acarician el perro. ¿Sí? Entonces no tiene ningún sentido tener un spray. Y es tan ridículo esto que este producto, en el momento de la pandemia, en donde se toman medidas extremas y todo lo que mate un bicho era sugerido de usar, nunca el Ministerio de Salud sugirió usar este tipo de producto. Total. ¿Sí? O la OMS. Sin embargo, más allá de que el producto esté acá. Claro, pero sin embargo fue un éxito tan grande que apareció como un spray y ahora hay toda una línea con ese nombre y los demás productos empezaron a decir lo mismo. Incluso ahora vi que Cif también se promociona matando el 99,9%, igual que la lavandina. ¿Sí? Y eso es por la sobreestimación de riesgo de la contaminación. Claro, y eso una persona que sufre TOC de limpieza, imagino que, Sí. lo quiere comprar y... Sí, de hecho, ¿es parte de su compulsión, por ejemplo? A mí me pasó con una paciente cuando se empezaron a vender los detergentes, ¿sí? Diciendo que mataban las bacterias en su momento, que siempre fue así, por el poder de saponificación, una cuestión de que se generan poros en la bacteria con el jabón o el detergente. Sí. Pero a alguien se le ocurrió la brillante idea de ponerlo y a partir de ahí se dio una paciente que usaba detergente como shampoo, se limpiaba el cuerpo con jabón Espadol, que también era un producto que se vendía antes solamente en los hospitales y se empezó a vender para el público, y en los pies se tiraba un chorrito de lavandina. Por supuesto, está llena de hongos. Claro. Porque eso no es sano. No. Tremendo. Y esto que vos contás, ¿no? Esto de echarse lavandina, este caso de la paciente, ¿eso es la compulsión? ¿Es el acto o es el...? Esa es la compulsión, exacto, bien. sí. Y que es interesante, porque tanto en la obra de teatro como en todas las películas, lo que se muestra es la acción, ¿sí? Sí. Que se da mucho las manos, que no puede tocar acá, que salta, pero lo que no se muestra es el pensamiento, ¿sí? O la sensación que tiene el paciente, que lo hace sufrir tanto que le hace hacer cosas en contra de su voluntad. Claro. Y, a ver, si tendríamos que, por ejemplo, decir cómo vive una persona que tiene TOC, en realidad cómo vive su cabeza una persona que tiene TOC y una persona que no lo tiene. ¿Qué podemos decir? ¿Aceleramiento de esos pensamientos? ¿Piensan como no piensan los demás? Mirá, el TOC hay quienes lo asemejan al mito de Sísifo. Sísifo era un mortal que engañó a los dioses griegos y como castigo lo obligaron a subir un peñón, una piedra, hasta la punta de una montaña y cuando llegaba ahí caía y tenía que volver a subirlo. ¿Sí? Básicamente esa es la vida de un paciente con TOC. La persona se acuesta sabiendo que al otro día se va a levantar y va a tener los mismos pensamientos que tuvo en el día y va a tener que hacer las mismas cosas para disminuir el malestar que le generan estos pensamientos. Entonces, en sí, esto le genera un malestar y bastante desesperanza a futuro, ¿sí? Porque en general el TOC tiene la particularidad que tiende a mantenerse en el tiempo y cada vez va tomando más áreas de la vida de la persona, con lo cual cada vez está más limitada. Y esto que decís, que digamos se agrava con el tiempo, tiene que ver con no tener un tratamiento. ¿Eso se puede llegar a evitar si hay un tratamiento de por medio? Sí, 100%. De hecho, hoy por hoy, y por eso te agradezco la entrevista, lo que estamos apuntando es empezar a atender a las personas cuando presentan los primeros síntomas, antes que genere esta disfuncionalidad. Porque si vos, inclusive si es una criatura de 5 o 6 años, uno puede trabajar con los padres sin tener que atender a la criatura y los padres ir desprogramando este tipo de conducta. Claro. ¿Sí?
y por otro lado es mucho más sencillo revertir un síntoma que revertir un trastorno. Entonces, la idea es que le llegue ayuda profesional con gente especializada en la terapia cognitivo-conductual del TOC al niño cuando empieza, o al joven cuando empieza a presentar los primeros síntomas, porque así, de esa manera, hay muchas más chances de que se pueda arreglar solamente con terapia. Si no, necesita terapia más la farmacoterapia, como es en la mayoría de los casos hoy por hoy. ¿Y cuáles son esos primeros síntomas que hay que tener en cuenta o los primeros signos que decís, bueno, acá tengo que ir a una consulta con un profesional, siendo madre, padre, hermano, primo, lo que seas? Mirá, lo que tenés que tener en cuenta es que si el niño presenta una conducta rígida que no se puede modificar, y cuando la querés modificar se angustia, llora o hace un berrinche y tiene que volver a esa conducta rígida, te tiene que llamar un poco la atención. Entonces eso tenés que intentar que gane flexibilidad dentro de la conducta. Por ejemplo, ¿qué conducta puede ser? Mira, ahora tengo el caso de la hija de un paciente que tiene la dificultad, que llega tarde a la sala de 5 todos los días porque la nena cuando se levanta, luego de desayunar, tiene que cambiar a las muñecas que le ha puesto el pijama a la noche. Y a su vez a la noche se acuesta tarde porque antes de acostarse ella tiene que ponerle el pijama a todas las muñecas en el mismo orden de las muñecas y no puede dejar de hacerlo ni saltear una. Ni la madre puede sacarle una o apurarla en algún momento y dejar, bueno, esa muñeca la cambias mañana. Claro. No se puede. Ahí hablamos de esa rigidez. Ahí hablamos de cierta rigidez. Claro. ¿Sí? Aunque parece un juego, claro, pero ya no es un juego si lo tiene que hacer sí o sí, no importa lo que pase, y si no lo hace, la nena se angustia un montón. Y hablabas de que era la hija de un paciente. ¿Esto puede llegar a relacionarse con la genética? Sí, hay un componente genético que se está estudiando actualmente, pero sí hay una carga hereditaria de más o menos las chances de que una persona que tiene TOC, sus hijos tengan TOC, hoy por hoy se considera desde el 20 al 30%, dependiendo si es una persona que tiene TOC solamente o si tiene TOC y además tiene tics. ¿Sí? Mira. Este tipo de TOC con tics, son dos trastornos asociados, tiene una mayor carga genética. ¿Y cuál es la diferencia del TIC y el TOC? La diferencia del TIC y el TOC es que las personas que tienen tics tienen la necesidad de hacer un movimiento para tener una descarga de una sensación, ¿sí? Pero no hay ningún tipo de idea que medie. Entonces, clásicamente son las personas que cierran los ojos, tienen que mover el cuello, tienen que tocar algo, pero no hay ningún tipo de idea que medien. Es como una liberación de una sensación. Bien, muy interesante. Es como que estamos descubriendo todos estos conceptos que quizás los analizamos constantemente y hay todo un detrás. Yo quería saber también en cuanto a la compulsión, ¿es lo mismo que el ritual? O sea, ¿es el mismo concepto? Es una buena pregunta. Primero, si querés, explicamos qué es el ritual. Mira, hasta hace 10 años se hablaba de compulsión o ritual como sinónimos. ¿Sí? Hoy por hoy se denomina compulsión a la necesidad inminente de llevar adelante el acto, que puede ser motor o mental. Y el ritual es en la forma en la cual lo tenés que llevar. ¿Sí? Entonces, o sea, si yo tengo un TOC de contaminación, que toco algo, siento que me estoy contaminando y me tengo que lavar las manos, ¿sí? El acto de lavarme las manos es la compulsión de lavado de manos. Ahora, en la forma en que me lavo las manos, ¿sí? Que es abrir de pronto con una servilleta, agarrar el jabón con la mano derecha, tener un tipo de ritual si comienzo por un dedo y cómo me voy limpiando, ¿sí? Eso es el ritual. Entonces, cuando uno empieza a tratar al paciente, hay muchos que le dicen, no, mira, no tenés que hacer la compulsión. Bueno, si fuese así de sencillo... Claro. No te iría a ver a vos. Claro, ¿sí? no lo hagas. Claro, y los libros de autoayuda servirían. ¿Sí? Ay, sí. Entonces no tendríamos trabajo. Tenemos trabajo porque no es nada sencillo y lo que tiene que hacer el terapeuta es ayudar al paciente a poder exponerse a tocar algo, ¿sí? Postergar de pronto el lavado de manos, y cuando va a hacer el lavado de manos tiene que empezar a ganar flexibilidad. Entonces, para eso vos tenés que desglosar todo el ritual, ¿sí?
para decir, bueno, ¿qué podemos cambiar? Claro. Y a partir de cambiar algo, estás ganando flexibilidad y estás ganando control sobre la conducta. ¿Sí? Hasta este momento la conducta te controlaba a vos. Claro, muy bueno. No sabía esa diferencia, muy interesante. Y ¿hay cura para el TOC? O sea, un día se puede levantar una persona con TOC y decir, listo, ya estoy curada, no voy a tener más pensamientos intrusivos y compulsiones. Mirá, la respuesta es sí. ¿Sí? La persona puede quedar sin síntomas. ¿Sí? No es tan sencillo, no es para todos, pero uno tiene que apuntar a eso en el tratamiento. Bien. El TOC tiene una fama de ser un trastorno resistente y eso hace, o eso hizo, que la mayoría de los terapeutas, psiquiatras y psicólogos le bajen las expectativas al paciente y ellos mismos bajen sus propias expectativas y se conformen con que la persona mejore los síntomas, o sea, que baje la intensidad y la frecuencia con que aparece la idea y el malestar que tiene, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si vos mejorás de los síntomas y no desaparecen los síntomas, se descondicionás por los síntomas. Claro. Uno tendría que intentar maximizar los resultados. Y a veces es ajustando el esquema de medicación y otras veces es agregando nuevas herramientas a la terapia cognitivo-conductual. Bien. ¿Y sí o sí debería ser terapia cognitivo-conductual o pueden hacer otro tipo de terapia? No, sí o sí tiene que ser la terapia cognitivo-conductual con la herramienta de exposición y prevención de la respuesta. Todos los estudios de metaanálisis dan cuenta que esta es la herramienta más eficaz en el tratamiento del TOC y eso tiene tan alta especificidad que se empezaron a hacer estudios a nivel neurobiológico de los cambios que genera la exposición y prevención de respuesta en el cerebro de las personas que tienen TOC. Y por otro lado, y también te agradezco la pregunta, hay estrategias o líneas de psicología que no se tendrían que aplicar. En el sentido, la terapia interpersonal o psicoanalítica está contraindicada en el TOC. O sea, no solamente no mejora, sino que pueden empeorar los pacientes que tienen TOC si hacen psicoanálisis. Bien. Bueno, y siguiendo con estas preguntas, sé que sos sexólogo y que el TOC tiene algo, o sea, los pensamientos que tiene una persona con TOC tienen mucho que ver capaz con lo sexual y la muerte. ¿Es así? Sí, mira, el tener TOC afecta de alguna manera lo interpersonal primero, sí, porque los síntomas, como te decía, tienden a aparecer durante la pubertad, la niñez, con lo cual los chicos se perciben distintos y eso hace que ellos mismos se autoexcluyan, se consideren no elegibles. ¿Sí? Vos sabés que en la pubertad y adolescencia los chicos se manejan con ideales, ¿sí? Y piensan que ellos no teniendo este secreto no pueden estar con alguien porque le estaría como afectando la vida del otro, claro. ¿sí? Que el otro no se merece estar con ellos. Ya cuando somos más adultos, todos los adultos, cuando conocemos a alguien nuevo, cuando sabemos que estamos todos locos. No, sabemos que la otra persona hay un montón de cosas que no me va a contar y son parte de su vida y que no me va a afectar mi propia vida y yo tomo la elección de estar con ella, no es que ella me hace daño a mí, obvio, de una manera. Pero esto hace que ya de entrada los chicos se condicionen en lo interpersonal. Bien. ¿Sí? Y después a nivel sexual, si bien el TOC, o sea, la idea obsesiva se define por el mecanismo intrusiva, no deseada, que genera malestar, el contenido de la idea, ¿sí? Va a afectar siempre la sexualidad de la persona. De hecho, cuando uno está teniendo un encuentro sexual y te aparece una idea intrusiva, cualquiera que sea, ¿no? Sí, porque una idea intrusiva también es que de la nada me acordé que dejé las milanesas en el freezer. Sí. Y el contexto como que nada que ver. Claro, las milanesas, ¿no? Pero volvés rápidamente a situación. Sí. En las ideas obsesivas es distinto, ¿no? Porque el contenido, por ejemplo, si es un contenido de contaminación y te viene la idea que estás con una persona con intercambio de fluidos, ¿sí? Decís, no es tan fácil volver a concentrarse, ¿no? Claro. Con un paciente con TOC, la definición de beso que me dio, me dice, no veo nada más asqueroso que alguien te escupa en la boca.
por el tema de intercambio de Claro, fluidos. de bacterias. De bacterias, ¿sí? Todo tipo de fluido. Entonces los pacientes ya, si tienen un TOC de contaminación, están complicados, más si están pensando que se pueden contagiar de algo que puede condicionar su vida, por ejemplo el HIV o cualquier enfermedad de transmisión sexual. Claro, no, es muy difícil disfrutarlo. Es muy difícil disfrutarlo en ese sentido. Entonces, ya el hecho de tener una idea intrusiva que aparezca y te genere malestar, te afecta a la sexualidad. Y por otro lado, también hay que decirlo, el tratamiento farmacológico con antidepresivos en dosis altas puede hacer que se retrase el momento de llegar al orgasmo o tener la eyaculación o que disminuya el deseo sexual, ¿sí? Eso puede suceder. A veces eso condiciona a los colegas y dicen, no, yo no lo quiero medicar con la dosis que corresponde porque no quiero afectar su vida sexual. Y eso es un concepto que habla del desconocimiento, porque ya la vida sexual de la persona está afectada por el TOC. Claro. ¿Sí? Y entonces, si vos lo medicás, ¿sí? Puedes hacer que el TOC disminuya o incluso desaparezca y después le puedes reducir la dosis al tiempo, va a hacer que el paciente no tenga los efectos adversos de la medicación y no te afecta a sexualidad por su TOC. Claro. Caso contrario, ¿sí? Vos vas a dejarlo con sintomatología, va a quedar condicionada a sexualidad. Y por otro lado, cuando se presentan los efectos adversos sexuales, y esto fue lo que a mí me llevó a hacer el posgrado en sexualidad, lo que hay que trabajar es desde la educación sexual de la persona, ¿sí? Ayudar a la persona a ampliar el menú de recursos eróticos sexuales para mejorar su sexualidad. Porque en realidad la mayoría de las personas tienen una sexualidad bastante restrictiva, ¿sí? En función de lo que funcionó con esta pareja o con mi pareja estable. Sí. ¿Sí? Y cuando te sucede esto, que un fármaco te hace tardar más en eyacular o llegar al orgasmo, de una manera te desafía. ¿Sí? Y decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que nuestra sexualidad, ¿sí? continúe y siga siendo placentera? ¿Sí? De pronto es ahí la utilización de geles o la utilización de juguetes, ¿sí? Por ejemplo, si es en el caso de la mujer, hay que favorecer que la mujer se siga estimulando el clítoris cuando está siendo penetrada, ¿sí? El usar de succionadores de clítoris, también el usar vibradores, que eso sirven para la mujer, sirven para el varón. Está bueno porque planteás también la idea, más allá de si hay una persona que padece trastorno o TOC, mejor dicho, o si tiene problemas a la hora de la sexualidad, creo que está bueno como plantear de, el sexo no es solamente la penetración, o sea, hay miles de maneras de tener relaciones sexuales con otra persona, más allá de lo que estamos hablando. Sí, por eso es importante lo que yo te digo, es educar a la persona sexualmente. Y también, ¿por qué lo digo? Porque quizás una persona que tiene TOC se tiene que vincular con alguien que no, capaz no tiene problemas a la hora de enfrentar su sexualidad, y la otra persona también debería estar educada para entender o tener empatía con quién se vincula, porque al fin y al cabo uno cuando se vincula se está vinculando de a 2, de a 3, no sé ya con cuánta gente se vincula. La gente. Eso así, aparte hay cuestiones patriarcales que están establecidas, ¿no? Como que el hombre es el dador del orgasmo de la mujer, y a su vez también desde una mirada patriarcal de la mujer, si el hombre no puede eyacular es porque no me desea lo suficiente. Claro. Y no tiene nada que ver, porque la sexualidad del varón puede ser sumamente placentera sin eyaculación, si no, no existiría el tantra. Claro, el sexo tántrico. El sexo tántrico, sí. Muy bueno. Y lo importante es que esto lo sepa el profesional, porque es un tema que no se habla con los pacientes, y la persona que padece el TOC y está afectada a su sexualidad por el TOC tiende a evitar los encuentros sexuales, por ejemplo, o la persona que empieza a tomar un fármaco y le cuesta, ¿sí?, llegar al orgasmo o le disminuye el deseo, tiende a adaptarse a este efecto adverso. Entonces, ¿para qué voy a buscar un encuentro sexual si no lo voy a disfrutar del todo? ¿Sí? Y es al revés, ¿no? Tienes que buscar más estímulos, no menos estímulos. Bien, y esto que decías de los pacientes que tienen que hablar con el profesional, me imagino para pacientes que tienen pensamientos intrusivos que no tienen nada que ver con ellos y le asustan, también debe ser muy difícil poder afrontar el momento de hablar con su psiquiatra o con su psicólogo. Bueno, me está pasando esto, me da miedo, ¿qué hago? Más allá de, pueden ser personas grandes o pueden ser niños. ¿Qué les aconsejás vos?
Primero que sepan que lo que están pensando no es producto de su voluntad, ¿no? Confunde mucho esto de que si está en mi mente es porque yo lo quiero pensar. Claro, o lo ¿sí? creé. O claro, Sí. ¿sí? Y no es que es algo que surge. Entonces dice, no, pero si está en mi mente es porque yo lo estoy pensando y es propio mío. Entonces yo le pregunto, la persona que tiene Parkinson, que mueve la mano, ¿quiere mover la mano? No quiere mover la mano. Pero sin embargo, en su cerebro le hace mover la mano a pesar de su voluntad. ¿Sí? Entonces tu cerebro te hace tener un pensamiento a pesar de tu voluntad. ¿Sí? Eso es lo primero que les enseño para darse cuenta que ellos no son responsables de lo que están pensando, de las imágenes que están viniendo. O sea, no tiene nada que ver lo que piensan con lo que son. Exacto. ¿Sí? Lo que se piensa jamás se lleva al acto. Bien. Y eso también como que está bueno que lo sepan las otras personas, porque, no sé, me imagino que cuando sos chico y tenés que decirle a tu mamá lo que te pasa o a tu papá, también como dejar en claro que, bueno, capaz los niños tienen estos pensamientos, van, lo plantean y que no se asusten los padres también, ¿no? Sí, es importante que los padres no se asusten por la conducta, o sea, por lo que piensen los chicos o por la conducta de los chicos. Claro. ¿sí? A veces los chicos tienen que repetir una acción una cantidad infinita de veces y los padres dicen, bueno, ¿qué le pasa? Claro, porque Sí. capaz se asustan, qué sé yo. Y también hay un contenido del TOC en el cual las personas tienen que llevar adelante una acción hasta tener una sensación adecuada. Se llaman las ideas de incompletitud. ¿sí? Entonces comienzan a lavarse las manos y no se tienen que lavar las manos de una manera determinada, sino hasta tener la sensación de que están limpias. ¿Qué pasa? Esa sensación Capaz no llega nunca. jamás. Exacto. Sí, hay días que llegan en minutos y días que tardan horas. Terrible. Eso el otro día una madre me consultaba de que la nena llega al colegio, hay un tipo de idea obsesiva que es de contaminación emocional. Entonces, los chicos que están en el colegio de pronto lo burlan o le hacen bullying Sí. y los chicos o la institución entera queda identificada como un elemento contaminante. Entonces el chico cuando llega del colegio se tiene que sacar toda la ropa del colegio, lavarse o bañarse y después ponerse otra ropa que no tenga nada que ver. Y en este caso esta niña, por ejemplo, tenía que limpiar todos los objetos del colegio y limpiaba y lavaba inclusive la mochila. Una niñita de 10 años. Tremendo. Y al bañarse, ella tenía que bañarse hasta tener la sensación de estar limpia. Y en un momento... El calefón, nena. Claro, empezó a gritarle a la madre, ya estoy limpia, ya estoy limpia. Y la madre dice, hace una hora que está en la ducha, ¿cómo no va a estar limpia? ¿Qué me está Claro, mi preguntando? amor, claro. Bueno, y yendo al tema de las causas, vos me habías dicho de que un componente es la genética. ¿Qué otras causas pueden existir? Mira, Si es que las hay, capaz no en las medicina hay. decimos que nos enfermamos lo que nos podemos enfermar. Todos nacemos con una carga Sí. ¿sí? genética que nos predispone a una serie de enfermedades. ¿sí? Esto no implica sí o sí que la vayas a tener. Son muy pocos los cuadros genéticos que uno hereda que son determinantes. ¿sí? Algunos es, por ejemplo, la Corea de Huntington. Si heredaste Corea de Huntington, es cuestión de tiempo para que empieces a tener la enfermedad. Claro. ¿sí? Otros, uno hereda una predisposición. ¿sí? Tengo mis padres que tienen diabetes, entonces yo puede ser que haya heredado esta predisposición y en la medida que me cuide con deporte, la alimentación, tengo menos chance de desarrollarlo a corto plazo. Entonces, para que una persona desarrolle un TOC, tiene que haber heredado de alguna manera una cierta predisposición. ¿sí? Lo que se llama una neurolabilidad. Y esto se puede presentar a partir con el tiempo que se vaya desarrollando o bien a partir de un cuadro de depresión. Yo tengo muchos chicos que comienzan con el TOC luego que se muere un ser querido, entre los seres queridos también entre las mascotas, o a partir de un evento traumático, pero no es que hay que trabajar el trauma, sino que hay que trabajar el TOC que se despertó a partir de este evento traumático, Claro. O a veces a partir de una enfermedad clínica. Mira, o sea que no tiene, o sea, si hay una causa así, no es que tiene que ver con un trauma o... No tiene que ver con los traumas infantiles. Ok, perfecto. Bueno, y ya para ir cerrando, Ricardo, hay una
realidad, hoy en día con las redes sociales se habla mucho de los problemas de salud mental. Por eso siempre abro este espacio, Pensar Fuera de la Caja, donde invito a profesionales a hablar porque veo que en realidad hay muchas voces de personas que sufren o padecen ciertos trastornos, enfermedades, pero no se le da tanta entidad a los profesionales que estudian estas enfermedades, que se forman. Y quería saber cuál es tu opinión sobre esta banalidad que hay sobre ciertos temas, como por ejemplo el TOC o por ejemplo también la depresión. Hoy hay muchos cantantes que quizás escriben una canción, se presentan en un recital y vos te das cuenta que todo ese contexto de su música o de su arte tiene que ver con la depresión, que es una enfermedad. Y digo, ¿qué tanto puede sumar o qué tanto puede restar esto? Bueno, mira, yo creo que siempre que una persona hable de lo que está padeciendo, es un acto de valentía, ¿sí? Pero esto tiene dos caras, ¿sí? Por un lado, es algo muy bueno poner la problemática en la mesa para que se pueda discutir y para que se hable del tema de manera seria. Y por otro lado, está el riesgo de banalizarla, ¿sí? O de hacer un comercio con esto y empezar a salir en distintos lugares, a hablar y demás. Pero creo que siempre es bueno que se hable, que alguien dé su testimonio y que haya un profesional que explique, porque pasa que la persona de su testimonio puede decir lo que él cree que tiene, ¿sí? Y cuál es su vivencia personal y qué es lo que dio resultado para él. Claro. Pero no necesariamente es lo que está publicado en los libros y lo que le va a dar resultado a la mayoría de las personas. En ese sentido, es muy personalizado es muy lo personalizado. que le pasa. Sí, es un caso de millones. Porque sí. También me imagino que, bueno, cuando hablamos de depresión, de ansiedad, de TOC, los síntomas de cada persona pueden ir variando y pueden ser o no los mismos. El TOC tiene la particularidad que se presenta de múltiples formas y no es tan sencillo a veces hacer el diagnóstico. Y por otro lado, es importante hablar que aparte de la terapia se necesita una medicación que son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que clásicamente se lo llaman antidepresivos. Hay que usarlo en las dosis adecuadas, que son dosis altas. Característica es la dosis máxima de prospecto y esa es la dosis efectiva para el TOC, ¿sí? Bien. Hay que saber que no generan dependencia, la persona no se hace adicta al antidepresivo. La persona de pronto necesita tomar la medicación para mejorar su problema, y durante un tiempo prolongado, pero eso no implica que es adicto, porque si no uno diría que el diabético es adicto a la insulina y Claro, no es así. No. Bueno, buenísimo eso, que también quede claro que la medicación es necesaria y que dejemos un poco de lado los prejuicios a la hora de hablar de medicación psiquiátrica, porque de otras medicaciones no hay tanto prejuicio, pero la medicación psiquiátrica todavía 2024 sigue costando, me parece. Sí, sobre todo que la medicación para el TOC son fármacos que no tienen por qué producir sedación, o sea, la gente no tiene sueño durante el día, no tienen por qué producir aumento de peso. La verdad que salvo los efectos adversos que te comenté a nivel sexual que se pueden llegar a presentar, o un poco de náuseas al principio, que después desaparecen dentro de la primera semana, son fármacos que se toleran perfectamente. Y es el problema de tener que tomar una pastilla todos los días, que los que tienen que tomarla, bueno, eso es cansador, ¿sí? Claro. Pero te da calidad de vida, ¿sí? Y lo importante es tener calidad de vida. Bien. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Quiero, antes de cerrar este video, esta charla, que nos cuentes que también escribís, haces un montón de cosas, que te puedan seguir en las redes, todo. Bueno, sí, tengo escrito un par de libros. Tengo un libro sobre TOC, tengo un libro sobre trastorno dismórfico corporal, que es parte de los trastornos relacionados al TOC o del espectro obsesivo-compulsivo. Tengo un libro sobre sexualidad, de enriquecimiento sexual para parejas, y dirijo la entidad de esta TOC Argentina. Tenemos un diplomado, un curso de posgrado que hacemos para profesionales de duración de 1 año. Y tengo en las redes @TOC_Argentina, en donde pongo material de divulgación para que la gente se informe de qué es el TOC. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Y ustedes que vieron este episodio se pueden suscribir y seguir acá siguiendo Pensando Fuera de la Caja, donde vamos a seguir hablando con muchos profesionales más. Gracias. Muchas gracias.